plataformas, se encuentra lo del Código Fiscal. Cada año, diputadas, diputados, nosotros enviamos reformas al Código desde dos vertientes. Una tiene que ver acoplar a la normatividad federal, es decir, los criterios en el Código Fiscal Federal que se tienen, nosotros en cierta forma en simetría los venimos replicando, válgase la expresión, para tener un código fiscal fortalecido, para tener un código fiscal que está ajustado incluso con relación, también hay resoluciones de tesis, jurisprudencias, que tienen que ver con las facultades, con los derechos humanos de los contribuyentes y que nosotros vamos acoplando cada año. Entonces, de ahí radica esta parte de propuestas y las otras, por la situación que también sui generis que existe en nuestro estado, por lo relativo a los impuestos ecológicos y las facultades de nosotros, que por cierto, es importante fortalecer estas facultades porque a partir del próximo año vamos a hacer una gran cantidad de auditorías en materia de impuestos ecológicos. Entonces, de ahí que sea importante de una u otra forma fortalecer esta parte de normatividad por posibles procedimientos que de una u otra forma los contribuyentes tengan a su favor y que no tendría caso mejor en ese sentido hacer esta parte de procedimientos. Lo que queremos es mejorar. La propuesta viene en seis aspectos que tiene que ver con el PAE, que es el requerimiento de pago y embargo, las devoluciones de compensaciones, procedimientos administrativos, las notificaciones, las generalidades, comprobación de cumplimiento de obligaciones, como la visita domiciliaria y los acuerdos conclusivos. El código, la siguiente por favor, la siguiente. El código, las reformas al código tiene que ver, son 9 reformas que manejamos nosotros para mejorar la sintaxis y en este caso brindar certeza jurídica a los contribuyentes. 3 tienen que ver con el remate para homologar lo del Código Fiscal Federal, 8 para establecer procedimientos claros de facultades de las autoridades fiscales y 2 de actualizaciones en los medios electrónicos de comunicación. Aquí cabe hacer mención que nosotros hemos sido la primera entidad federativa, y lo hemos dicho con claridad, que implementó después de la federación todo lo que tiene que ver con el buzón tributario. A raíz de la pandemia, muchos contribuyentes, quiero decirles aquí entre paréntesis, dejaron de cumplir de manera extraña. Entendemos que podía bajar la recaudación porque hubo desempleo, porque hubo, de otra forma las empresas empezaron a cerrar negocios, pero lo que empezamos a ver es de que muchos contribuyentes dejaron de cumplir. Entonces, hemos emitido cerca de 40,000 requerimientos vía buzón tributario. Somos la primera entidad federativa que lo hace. Eso nos ha traído consigo casi una recaudación de 20 millones de pesos en multas. Nada mal. Sin embargo, sabemos que tenemos que mejorar en algunos aspectos esta parte porque sí hay recursos entre la Comisión de Defensa del Contribuyente y otros recursos administrativos donde sí sentimos que pudiésemos vulnerar en algunos casos por las horas, la fecha, ¿sí me explico?, de en que entra el buzón tributario, que no es lo mismo cuando hacemos una notificación directa a través de un citatorio, etcétera. Entonces, toda esta parte era importante mejorar, pero que sí tiene consigo, de una u otra forma, eficientar nuestra administración tributaria. Y creo que lo hemos logrado, hemos avanzado a pasos gigantescos. Entonces, en este sentido, del título 1 de disposiciones generales, proponemos reformar las facultades de las autoridades fiscales para enviar, en este caso, mensajes de interés en el buzón tributario. También cumple avisos como si fueran cartas de invitación, darnos esa facultad para que no se considere un acto de molestia. Entonces, esta parte trae consigo alertar a los contribuyentes para que no solamente reciban la notificación, sino decirles, ¿sabes qué? Cumple, ya te atrasaste, te retrasaste, no nos interesa esta parte, pero a raíz de lo de la pandemia y la carencia de recursos, tuvimos que implementar sí las notificaciones con este potencial recaudatorio que yo espero que lleguemos a cerrar con cerca de 25 millones de pesos este año. También las formas de obtener la constancia de cumplimiento de obligaciones vía portal de la Secretaría de Finanzas. Cualquier proveedor, contratista, etcétera, que quiera participar, como valga la redundancia, como proveedor del Estado,
pide su constancia de no adeudos a la Secretaría de Finanzas. Esto ya lo debe de hacer de manera electrónica, ya no hay dudas, automáticamente va a salir. Yo como contribuyente, como el SAT lo hace, ¿quieres mi constancia? Nosotros también ya la vamos a tener de una u otra forma, para efecto de que tú lo puedas tener. Entonces, toda esta parte la estamos adicionando. También que se precisa que se podrán embargar las negociaciones en bienes muebles, inmuebles, excepto predios rústicos, por la parte del procedimiento administrativo que nosotros también estamos ahí mejorando en ese aspecto de la redacción y que va acorde al Código Fiscal Federal por algunas jurisprudencias que se conformaron en el año. Entonces estamos ahí acoplando al Código Fiscal Federal. También se adicionan para dejar sin efecto los certificados emitidos por los famosos FDIs del emisor de comprobantes. Si bien nosotros nada más tendríamos en el impuesto sobre hospedaje este causal, de una u otra forma el gobierno federal siempre nos ha pedido a las entidades federativas que vayamos acorde de una u otra forma a la parte de legislación. Nosotros, en este caso, ¿qué tendríamos? Los FDIs de los trabajadores por el impuesto sobre nóminas y los FDIs con respecto al impuesto sobre hospedaje. Entonces, tendríamos esas facultades en su caso de también cancelar esta parte de para efecto del timbrado. No realizar contratos de adquisición de contribuyentes que no sean localizados o se encuentren en sentencia. También, de otra forma, también tenemos que el gobierno del estado, algunos poderes autónomos, etcétera, hacen este tipo de contrataciones y resulta que los contribuyentes ni siquiera están localizados. Entonces, esta parte también la estamos dejando en la situación del código de que no lo podrás hacer de una u otra forma. También se aclara lo del buzón tributario que se regirá conforme, vuelvo a repetir, es una parte de los recursos que hemos tenido porque no se define la hora y todo esto, entonces teníamos que ser precisos. Entonces lo estamos acoplando, esto también viene en la parte federal, porque si no, sí vamos a perder esos recursos que se están interponiendo en ese sentido. Entonces estamos clarificando toda esta parte. Bueno, con respecto al título segundo de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, se reforma para precisar el medio para la presentación de solicitudes en materia de registro estatal municipal de contribuyentes a través de medios electrónicos. Lo que queremos, y creo que muchas cosas aceleró lo de la pandemia, el proceso no presencial de los contribuyentes. Entonces, con base en esto, antes tenía que ser presencial para dejar los documentos, que tu acta constitutiva, tu comprobante de domicilio, etcétera. Todo esto ya va a poder hacer de manera electrónica, los cambios de domicilio. Nuestros sistemas están acoplados para hacer de tal forma estos procesos. También se establece una causal dentro de los que se adiciona para solicitud de devolución. No procede cuando el contribuyente tampoco esté localizado. Tenemos casos de contribuyentes que por alguna situación, por ejemplo, de control vehicular, tenemos algún caso que de repente hubo un doble pago porque se pasó en la terminal y aparte le recibimos. Lamentablemente la gente encargada de la oficina recaudadora o el modulista le recibió el doble pago y pide la devolución. Y luego se notifica o para cualquier cosa para la devolución y no está localizado. Entonces, esta parte se está dejando en claro, al igual que lo establece el gobierno federal. Con respecto al título tercero de inicio de facultades, tenemos el aseguramiento precautorio. Ayer en su exposición el secretario lo decía, nosotros, y yo se lo he comentado, de que tenemos esa facultad ahora con respecto a los impuestos ecológicos y las empresas. Es tal el monto de adeudos de varios de ellas que pudiésemos de una u otra forma iniciar con varias facultades. No solamente es la visita domiciliaria, sino cuando nosotros vemos que está en riesgo la parte del interés fiscal y además por los montos y por lo que en este caso puede representar, nosotros pudiésemos hacer ese aseguramiento precautorio. Más adelante lo establecemos también, la afectación de cuentas bancarias, en su caso, y la intervención que esa ya de por sí la teníamos presente. Entonces estamos de una u otra forma mejorando esta parte de redacción para fortalecer nuestras facultades y que el día de mañana como autoridad fiscal hagamos valer nuestra situación como la propia autoridad. Se corrige también el inicio de terceros correlacionados al momento de iniciar facultades también.
esta parte cuando nosotros empezamos alguna visita, y se da certeza jurídica al contribuyente al corregir y precisar las referencias de las fracciones e incisos que se hace alusión dentro, en este caso, de las mismas facultades. Para efecto de la secrecía de la información, se establece la reserva de información respecto de aquella obtenida dentro de las revisiones de visita domiciliaria por procedimientos electrónicos. Nosotros garantizamos esa parte de secrecía, y se exceptúa de la reserva de información dentro de una investigación que tenemos también muchos requerimientos del Ministerio Público que también, al final de cuentas, nos hacen llegar, y eso no se puede considerar una secrecía fiscal. Se aclara porque ha habido recursos interpuestos por los propios contribuyentes. Tú no tienes por qué darme información, aunque sea autoridad. Entonces, sí decimos que sí tenemos que informarlo de una otra forma. Bueno, en materia de visitas domiciliarias, aquí sí quiero hacer mucho énfasis porque estamos mejorando y optimizando la parte de redacción que tiene que ver con lo de los impuestos ecológicos. No solamente tomamos con base en lo que de una u otra forma se establece a nivel federal, en las propias visitas, que no solamente hablamos de comprobantes, de CFDIs, etcétera. En nuestro caso, recordarán que el gobierno federal había puesto en su propia iniciativa el poder plantear incluso de manejar videos, fotografías, etcétera, que no pasó a la mera hora, de una otra forma. Sin embargo, nosotros sí estamos concediendo la parte de que proponerlos a ustedes, de que sí se nos permita en la parte de tecnología con respecto a los impuestos ecológicos. Queremos dar seguridad de eso. Nosotros, por ejemplo, imagínense, para determinar lo de gases, para determinar contaminación al suelo, necesitamos mecanismos, medios, lógicamente electrónicos o susceptibles de medir este tipo de contaminación. Lo estamos dejando plasmado acá también para efecto de dar certeza, seguridad jurídica, en este caso a los contribuyentes. Entonces, esa es la parte, digamos, sustantiva. También se agregan los impuestos de las oficinas, bodegas, almacenes, que también ahí tenemos, sobre todo las mineras, tenemos una situación de que su domicilio está en otro lado, está en una bodega, no es realmente donde sabíamos que era la minera. En fin, ya nos estamos encontrando con varias investigaciones de varios casos y estamos mejorando esta parte de redacción para la determinación y presunción que en su momento tengamos que hacer también. También se reforma para que el contador público, el próximo año, como ustedes tuvieron a bien aprobarnos el año pasado, se acordarán que metimos la figura del dictamen fiscal. Ya va a ser obligatorio el dictamen a partir del 2021 para dictaminar, valga la redundancia, lo del 2020. Entonces, tenemos que dar certeza también con respecto al contador público que esté registrado con nosotros para efecto de los papeles de trabajo, la forma, la determinación y la parte de sanciones que pudiese tener también ahí el contribuyente. La que sigue, por favor. Con respecto también a todo lo que tiene que ver con lo del PAE, se reforma para también cambiar el término de afianzadora por el de institución emisora de pólizas de fianza, que es una parte del gobierno federal, también lo cambió. Nosotros estamos acorde a esa reforma y por la situación también de recursos que se interponían en ese sentido. Con respecto del recurso de revocación, se establece el plazo para la resolución del recurso, que empezará a correr a partir de que se hayan transcurrido los 30 días para impugnarla, salvo que el contribuyente demuestre haber interpuesto otro medio de defensa, que se puede brincar el proceso administrativo e irse, en este caso, contra el Tribunal de Justicia Administrativa. Esas facultades, de una u otra forma, siguen vigentes, pero se le está dando, en este caso, el plazo. En materia de remate, se homologa el Código Fiscal de la Federación en lo que respecta al momento en que se considera fincado el remate. Ahí estamos, vuelvo a repetir, estamos homologando muchos términos que vienen de la parte federal. Con respecto al procedimiento administrativo de ejecución, se adiciona la inmovilización de depósitos bancarios, que es lo que decía ayer el secretario. Con esta parte ya lo tenemos, pero lo estamos fortaleciendo todavía con respecto, incluso si ahorita, por ejemplo, yo veo la minera Peñasquito tiene una deuda importante y con base en eso
pudiésemos nosotros intervenir la administración del negocio sin ejercer todavía al 100% una visita domiciliaria, o en su caso embargar cuentas bancarias por el monto de los créditos determinados. Ellos interpondrán un amparo, se llevará su tiempo y todo esto, pero si pudiésemos dejar, es una situación económica, política, hay que entenderlo también así, porque son fuentes de empleo, es trabajo de una minera, es una situación importante que nosotros como autoridad, yo ejercería las facultades de inmediato, esta es mi obligación en mi rol en este caso que tenemos. Sin embargo, estamos en esta situación de llevar ojalá buenos términos la parte de las negociaciones. Y finalmente las notificaciones, como los había dicho, que tiene que ver también con la parte de lo del buzón tributario, dar certeza y seguridad jurídica al contribuyente con respecto de esos temas. Esto es con relación al Código Fiscal. Dejo a su consideración, diputado presidente.